la probabilidad de impago de Estados Unidos ya es mayor que la de Grecia, Sudáfrica, Perú o Argelia. Según Yellen, el default podría darse este mes de junio, a menos de un mes del día D en el que el Tesoro de Estados Unidos se quede sin fondos para pagar sus deudas y se vea obligado a declarar un default técnico. Los mercados están empezando a dar señales claras de preocupación. Los CDS, seguros contra impago, del gigante estadounidense ya superan a los de una larga lista de países como Grecia, Perú o Sudáfrica, lo que indica que los inversores ven un riesgo real de que Washington se vea obligado a cancelar el pago de algún bono este verano, en lo que sería la primera vez desde 1979. La suspensión de pagos parcial de Estados Unidos lleva en el punto de mira desde enero, cuando el Tesoro estadounidense alcanzó el máximo de deuda permitida por la ley del país. Al no poder emitir más bonos, el gobierno está pagando sus deudas solo con el dinero que entra de impuestos y con el efectivo ahorrado para emergencias, que ya se está acabando. Y, si el Congreso, dividido entre demócratas, Senado, y republicanos, Cámara de Representantes, tras las legislativas del pasado mes de noviembre, no se pone de acuerdo para aprobar una nueva ley, el país se quedará sin dinero para cubrir sus gastos en la primera semana de junio, como ha advertido la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que teme una recesión mundial si eso ocurre. La parálisis en las negociaciones del techo de la deuda, suspendidas hasta la próxima semana tras una primera reunión infructuosa entre el presidente, Joe Biden, y el presidente del Congreso, el republicano Kevin McCarthy, ha puesto del revés la lógica detrás de todas las calificadoras crediticias. Mientras que Fitch y Moody's le dan a Estados Unidos una calificación de AAA, países como Vietnam, Guatemala o Sudáfrica tienen BB-. A pesar de ello, la probabilidad de impago ya es más alta para la superpotencia norteamericana. Cabe destacar que algunos de los países que se encuentran con una probabilidad de impago más baja que Estados Unidos tienen fuertes problemas económicos. Un ejemplo de ello es el caso de Grecia, que hace solo 5 años que emergió del rescate del FMI y la Unión Europea tras la crisis de 2010, y que aún tiene bonos suspendidos de pago hasta 2028, pero cuyos CDS se pagan a una cuarta parte del precio de los de Estados Unidos. O Sudáfrica, que vive en un estado de emergencia ante la incapacidad de la empresa eléctrica estatal, Eskom, de mantener el suministro energético al país de forma estable, pero cuyos CDS son 60 puntos más baratos que los de Estados Unidos. A eso se suman países como Perú, inmerso en una crisis política desde la destitución del expresidente Pedro Castillo tras un intento de autogolpe de Estado, con protestas constantes contra su sucesora, Dina Boluarte. O Guatemala, que tiene una tasa de pobreza superior al 55%, según datos del Banco Mundial. Ambos países tienen menos riesgo de impago de sus bonos que el país con mayor PIB del mundo. Un default en junio. Analistas como Goldman Sachs ven este escenario como una posibilidad real y de hecho, Alex Phillips, economista político jefe del banco, ha explicado que hemos estado lidiando casi exclusivamente con este problema en las últimas semanas, y en realidad hay más preocupación ahora que incluso en 2011. Hay algo así como un juego de azar en los CDS de Estados Unidos, opina John Canavan, analista principal de Oxford Economics. En realidad nadie está apostando a que el Tesoro incumpla un pago de forma permanente, sino que lo que se espera es una suspensión de pagos limitada y parcial, un default técnico, ya que nadie contempla que, cuando el país pise de verdad el borde del acantilado, los dos partidos no lleguen a un acuerdo en el último segundo, como ocurrió en 2011. La otra opción es que Biden busque alguna opción de emergencia, como emitir bonos nuevos ignorando la ley y retar a los republicanos y al Supremo a que los tumben.
En ese sentido, sigue Canavan, es diferente de países como Grecia o México, donde la preocupación sería que el gobierno incumpla un pago y nunca te devuelva el dinero o te lo devuelva con una reestructuración, como pasó en las últimas crisis de deuda vividas por ambos países. Janet Yellen lleva desde comienzos de mes ya avisando abiertamente que el impago se producirá el día 1 de junio en caso de no alcanzar un acuerdo. La secretaria del Tesoro explicó esto a Kevin McCarthy, presidente del Congreso, en una carta para convencerle de aceptar un compromiso. Además, la expresidenta de la Reserva Federal ha indicado que esperar no es una buena política porque hemos aprendido de los pasados impases de límites de deuda que esperar hasta el último minuto para suspender o aumentar el límite puede causar un daño grave a las empresas y la confianza del consumidor, aumentar los costes de endeudamiento a corto plazo para los contribuyentes y afectar negativamente la calificación crediticia de los Estados Unidos. Eso es exactamente lo que pasó en el año 2011, cuando estuvieron al borde del impago, se salvaron del mismo por un solo día. Standard & Poor's rebajó la calificación crediticia de Estados Unidos de AAA+. Aparte de elevar los intereses de su deuda a posteriori, durante los meses de dudas Estados Unidos tuvo que pagar 1.300 millones de más en intereses según el GAO, Oficina de Responsabilidad Gubernamental por sus siglas en inglés. No se sabe qué habría pasado en caso de incumplimiento, pero el exsecretario del Tesoro, Larry Summers, dijo que en 2011 este escenario le habría costado a los Estados Unidos cerca de 150.000 millones de dólares al año en costes adicionales de la deuda. Además, el secretario del Tesoro de aquella época, Tim Geithner, defendió que un incumplimiento obligaría al país a un recorte del 40% de todos los gastos del gobierno. Pronostican cuál será la tercera economía del mundo para 2027. Economistas prevén que el PIB del país se duplicará durante la próxima década. El economista jefe para Asia de Morgan Stanley, Chetan Nayak, y sus colegas pronostican que para 2027 la India se convertirá en la tercera economía del mundo, con un PIB que crecerá en los próximos 10 años hasta 8,5 billones de dólares por sobre los actuales 3,4 billones de dólares. En su artículo en Financial Times, Nayak estima que el PIB del país va a aumentar en más de 400.000 millones de dólares al año, escala superada solo por Estados Unidos y China, y cita las proyecciones de Ridham Desai, director general y jefe de investigación para la India de Morgan Stanley, quien prevé que la capitalización bursátil de la nación pasará de 3,4 billones de dólares a 11 billones para 2032, siendo la tercera entre las mayores del mundo. Los economistas creen que el crecimiento real del PIB indio será del 6,5% en promedio durante la próxima década, frente al 3,6% de China, y que en ese plazo Nueva Delhi va a impulsar una quinta parte del crecimiento mundial. Mientras estas estimaciones se basan en desarrollos favorables tanto a nivel nacional, como a escala global, Nayak destaca el abandono de la política de redistribución y el fomento de las inversiones con creación de puestos de trabajo como el cambio más importante en las políticas internas del gobierno indio. Esto se hizo evidente con la introducción del impuesto sobre bienes y servicios, que crea un mercado interno unificado. La reducción del impuesto de sociedades, y los planes vinculados con la producción para incentivar la inversión tanto dentro como fuera de las fronteras de la India, explica el economista. A todo ello se suma la aparición de un mundo multipolar en el que las empresas están diversificando sus cadenas de suministro, con la India emergiendo como destino preferente, agrega, destacando el creciente liderazgo del país en la exportación de servicios.